Aquí estamos con ustedes nuevamente rompiendo esquemas. ¿Cómo no? Vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Para ellos hemos traído de invitada a la doctora Isabel Riaño Quijano con nosotros aquí esta tarde. Muchas gracias. Usted le toca, doctora, contestarnos todas esas inquietudes a las que nos ha llevado la incertidumbre, la angustia, estamos ansiolíticos, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos proponemos preguntarle a la doctora Riaño, cuéntenos un poco más usted, ¿qué profesión tiene que nos sirva en este y en todos los tiempos? Okay, muchas gracias primero, profesora, y a Hacer TV por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí y una gran oportunidad poderme dirigir al público y educar en lo que sea mi alcance sobre esto. Hoy en día no hablamos de una sola de una salud mental, una física, sino que hablamos de una sola salud. Este concepto es muy importante porque es la tendencia moderna en lo que la Organización Mundial de la Salud y organismos como el CDC de Estados Unidos ha creado el concepto de la salud única. No estamos desvinculados del medio ambiente, ni estamos desvinculados del mundo animal, ni todos somos un solo sistema. Mira qué interesante, me invita justo después de una pandemia por un virus de COVID que se transmitió y su reservorio fue un pangolino, un animal. Ahora estamos hablando de la viruela del mono, estamos hablando de los incendios, estamos viendo muchas cosas. Y en este momento ya es hora, y esto es una gran oportunidad para decirle a la gente que la salud y todos somos uno solo, porque nos las hemos pasado decapitando a las personas que una cosa es la salud física como si fuera algo aparte y la salud mental que está en el mismo órgano físico fuera otra, y que nuestra salud humana está divorciada de la otra salud. Yo no lo creo así, yo estoy de acuerdo con que todo lo que nos rodea influye en nuestro bienestar físico, mental, espiritual, financiero, social, donde usted lo quiera ver. Por definición, por años habíamos dicho que la salud mental es algo más allá de solo la ausencia de enfermedad mental. Y esto es muy interesante, muy importante, porque cada vez que nos invitan a conversar sobre el tema, todo el mundo quiere hablar de la patología psiquiátrica, del suicidio, del alcoholismo, de las cosas. Y yo quiero promover la salud mental, porque una cosa que es muy interesante, en la medicina, todas las ramas tienen edades donde se ven ciertas enfermedades, las cardiovasculares después de ciertas edades, las neumonías y eso. El virus nos puso en contexto a todo el planeta, sin embargo la salud mental venía en una pandemia desde mucho antes. Y fíjese una cosa, es la única de las enfermedades donde se afecta, donde desde un feto dentro del útero de su madre, un bebé, un niño, un adolescente, un adulto mayor, un adulto de la cuarta edad, todos nos podemos enfermar de salud mental, no aplica para todas las enfermedades igual. Incluso la pandemia, fíjese que atacó más a grupos de mayor de edad, de la tercera edad y otros, y como que fue más benévolo con los niños, en la parte física, pero no en la mental, porque los más afectados con esta pandemia han sido los niños, los adolescentes y la gente joven, aumentando inclusive las tasas de suicidios un 30%. O sea, esto es algo serio, nuestras próximas generaciones están seriamente afectadas en su salud mental. Bueno, doctora Riaño, por ahí de un poema extractamos cuando la tormenta pase y se allanen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Allí estuvimos involucrados todos, ahí seguimos involucrados todos y estamos ansiolíticos. Tenemos tremendo miedo de la muerte de algún familiar, de la muerte nuestra, de la pérdida del trabajo, pero ahora le adicionamos todos los problemas socioeconómicos habidos y por haber. Y aunque no lo creamos, un pueblo dividido no prevalecerá. Estamos dividiendo en búsqueda de respuestas a nuestra comunidad. Usted atiende muchos casos de ansiolíticos, cuéntenos. Ok, primero que todo, la palabra ansiolítico es
que mata la ansiedad. Entonces, está empleada no muy bueno porque somos ansiosos, ¿no? El ansiolítico es el que acaba con la enfermedad. Pero vamos a ver, sí, estamos inmersos en muchas cosas. Usted mencionó una de las palabras más importantes para mí, y cuando tengo la oportunidad de promover salud mental, digo, yo sé que son tiempos difíciles, pero la palabra más peligrosa es el miedo. El miedo, porque el miedo a nivel biológico va a liberar tal cantidad de estímulo hacia nuestras suprarrenales y aumentar los niveles de cortisol, que va a promover enfermedades físicas y va a empeorar otras ya existentes, como el aumento de la presión arterial, de los lípidos en sangre, depresiones, ansiedad y otros muchos. Entonces, el miedo es nuestro peor enemigo, no importa qué. Usted ha mencionado muchos factores, todos son válidos. Entonces, yo siempre digo a los pacientes después de esta pandemia que hay 4 cosas que yo recomiendo muy fuertemente. Primero, manténgase vivo. Haga lo que tenga que hacer para estar vivo, porque ya muerto no hay problema, ¿no? Entonces, manténgase vivo, tome las medidas de precaución que tenga que tomar para mantener su salud integral andando. Segundo, manténgase cuerdo, porque si se deprime no va a tener capacidad de respuesta para los mecanismos de adaptación que hay que estar incorporando ahora con estos cambios. Son muchos cambios en poco tiempo que estamos experimentando en todo el planeta y en nuestro país, que si no nos adaptamos rápidamente nos va a sobrecoger, nos va a abrumar. Entonces, manténgase cuerdo. Si se ve que está muy deprimido, no va a reaccionar, pero si se ve que está demasiado ansioso, ahora sí, con lo que usted dice, sí, que es lo que usted dice precisamente, va a entrar en un estado de pánico, un estado de ansiedad tal que se va a paralizar y no va a resolver las cosas. Manténgase en un centro, ni aquí ni allá, pero si no puede hacerlo, busque la ayuda. La tercera recomendación que le doy a las personas, que es muy difícil, no pierdan nunca, nunca la fe y la esperanza. Interesante, porque la fe, yo respeto a cada quien en lo que deba creer o lo que quiera, eso es una decisión muy íntima y se las respeto, pero tenga fe en algo, en algo, porque esa espiritualidad, esa fe, lo puede sacar a usted de lugares donde no lo puede sacar nada más. Creer que es posible es una cosa y sentirse amparado por algo es grande. Y no lo estoy diciendo solo desde el punto de vista espiritual. Neurocientíficamente está probado que las personas que ejercen eso tienen una protección muy importante. Eso con la fe, con la esperanza, para mí es un término mucho más racional, porque la esperanza yo la defino con un concepto: todo pasa y esto también pasará. Y si yo me lo digo todos los días, todo pasa y esto también pasará, tengo la esperanza y la proyección que no me voy a quedar en este mismo status quo. Y tengo que ver hacia un futuro, no me puedo quedar estacionada en el pasado ni paralizada en este presente, por más hostil que sea. La cuarta recomendación que doy es, yo sé que es difícil, que estamos aterrorizados, pero mi recomendación es lo que usted acaba de mencionar hace un momento: no tenga miedo. ¿Por qué? Porque el miedo va a liberar sustancias que va a enfermarlo físicamente, pero no solamente eso, sino es que es tóxico para el cerebro, y en las áreas donde tiene que tomar decisiones, hacer las conexiones cerebrales para ser creativo y buscar salida, se van a dañar. Entonces nos hacemos brutos. Entonces el miedo nos puede llevar a daños cognitivos, a daños intelectuales que no nos conviene. Si no podemos manejar una cantidad de información y nos afecta, limite su acceso a la información, porque estamos uno sufriendo los incendios, más la guerra, más el paro, más todas las cosas a la vez. Estamos cayendo en lo más triste que le puede pasar a un ser humano, y adivine qué es: la desesperanza. Porque la desesperanza tiene un problema grande. El mayor riesgo de suicidio es la desesperanza. No es la depresión, que es una cosa fuerte y grande, sino cuando el individuo pierde la esperanza. Entonces, de un 100% de personas que se depriman, 60% va a desear no estar despierto o vivo enfrentando esta situación. 20% van a querer intentar hacer algo, no todo el mundo lo logra, pero un porcentaje alto. Es algo grave. Y la depresión, que ya era la reina de todas las enfermedades, sobre cualquier otra, la reina era la depresión en los últimos 20 años. Yo lo que lamento es que
no se hicieron los esfuerzos suficientes antes de la pandemia para trabajar en la salud mental de la gente. Y estamos cosechando esa negligencia y nos incluimos nosotros como psiquiatras, porque tenemos que ser más agresivos en la educación. Cuando me dice, bueno, usted es psiquiatra, trabaja eso, pero es que ahora ya los psiquiatras no somos suficientes, en este país somos 200 y pico, 4.000 y pico, 4.300 psicólogos, no somos suficientes para la epidemia que hay, necesitamos de todos. Necesitamos de las escuelas, necesitamos los profesores, de las amas de casa, necesitamos de los que son entrenadores, de los coaches, pero en buena lid, sin que ellos mismos, primero que se preparen sin que ellos mismos se afecten a sí mismos. Yo tengo una forma de pensar muy mía, que si usted, una sola persona, cuida su salud mental, ya está aportándole a este país, no siendo un problema más, no generando más estrés. Cada uno tenemos una obligación de cuidarnos también. Doctora, la infoxicación no se está acabando. Totalmente. El terrorismo íntimo, no sabemos estar juntos y a pesar de que nos digan que tenemos que estar distantes, ese distanciamiento físico no excluye al psicológico. No vivimos porque no convivimos. Hábleme un poco de cómo hacer para no llegar de una violencia doméstica intrafamiliar a un terrorismo íntimo. Bueno, este es un asunto mucho más complejo, esto es un tema como para otra charla mucho más extensa, porque lo que lleva a la violencia intrafamiliar son múltiples factores. Una de las cosas que más afecta, inclusive hablando de salud mental, es la inequidad. Es la inequidad. Es la forma como se llevan, cómo se separan también las ideas machistas y otras cosas. Pero es que la violencia viene de los dos lados también. Que predomine más de un lado hacia el otro es otra cosa. Pero hemos estado inmersos en muchas cosas por mucho tiempo. Este es otro concepto que a mí me interesa. No es lo mismo estar asustado un rato que estar 2 años y medio, 3 años con constante miedo sostenido, porque vamos a llevar los sistemas biológicos a un grado de cronicidad donde vamos a necesitar muy poco ya para estar todos enfermos, no solo mentalmente, estoy hablando completamente. Entonces esto tiene un grado de afectación tan alto de que vamos a estar muy poco tolerantes unos con otros a lo que sea. Una de las cosas que más me preocupa, y ya me preocupaba cuando empezó la pandemia, era la polarización. Porque la polarización, no importa qué y cuándo, en cualquier concepto del quehacer humano, va a traer confrontaciones. Y lo comenzamos a ver y a ver venir, y se veía esto con las diferentes posiciones de los no vacunados, los vacunados. Yo respeto a ambos bandos, advierto, estoy vacunada 3 veces, ya me dio COVID, lo que quieran. Pero yo respeto a todas las corrientes, porque todo el mundo tiene que ser escuchado. Sin embargo, se comenzó a polarizar aún dentro de la medicina, casi como si fuéramos enemigos. Y esto era la antesala de los problemas que estamos viendo hoy en día y también se polariza en otros aspectos del quehacer humano. Entonces, las polarizaciones siempre van a traer peligro, para todos, para todos. Tenemos un país polarizado. Hemos visto un recuento de todo aquello que nos puede llevar a tener miedo y a tener cronicidad. Vamos a dejarlos en un espacio a que meditemos exactamente en qué estamos metidos hace rato. Y el pepinillo en vinagre es ácido. Hagamos un momento de cambio. Mi respetada doctora Isabel Riaño, nuevamente conectados con nuestro público televidente, y yo quería preguntarle, el confinamiento, ¿qué nos dejó? Esas ganas de quedarse uno regodeando, no moverte, a veces sin las ganas de pensar y analizar, que debería ser lo nuestro. Cuéntenos, ¿cuánto lastre vamos a tener en lo que no va a ser volver a la normalidad, sino vivir una nueva realidad? ¿Usted cómo lo piensa? Cuéntenos. Bueno, el confinamiento no solamente fue confinamiento e intoxicación
con información, con imágenes. Esto nos contaminamos no solo de un virus que respiramos, sino que escuchamos, que vimos, que sentimos, que vivimos con el miedo. Después de todo esto, psiquiátricamente hay un aumento en la prevalencia de trastornos de estrés postrauma, de ataques de ansiedad, de depresión, de fobias, de duelo. Otra cosa importante, murió mucha gente y ha habido duelos en muchos aspectos, duelos de pérdidas no solo de vidas humanas, duelos del trabajo, de pérdida laboral, de ingresos, de la libertad. Hemos vivido cosas muy fuertes y seguimos viviéndolas. Entonces, todo esto a nivel del cuerpo y a nivel biológico, al liberar esto que les decía, estos niveles de la hormona del cortisol y estos otras sustancias que influyen en el estrés sostenido, van a traer depresiones químicas secundarias al tiempo que se permanece eso así. Y la depresión cursa con aislamiento, disminución del interés por las cosas, pérdida del placer, alteraciones del sueño, que es muy frecuente después de esto, la alteración del sueño, porque se invirtieron también ritmos de labores y de estar actuando e interactuando con otras personas. Entonces vamos a tener alteraciones en el apetito, en el consumo de las sustancias. Van a incrementar, y ya se documentó, se incrementó el consumo de sustancias, no solo en hombres, en mujeres. En mujeres se incrementó grandemente también. Y al incrementar las sustancias, aumentan los trastornos de ansiedad, de depresión, y es que fue primero el huevo o la gallina. Ya estamos en una rueda, como el ratón en la rueda, que gira y gira, que ya no importa cuál fue lo que lo movió, tenemos que comenzar a sacar el ratón de la rueda. Y bueno, sí. También hay otro factor, el miedo, pues seguía así, mucha gente sigue con miedo a salir, miedo a perder, miedo a morir, miedo a que se... Entonces yo digo que, yo siempre le digo cuando hablo en público, que yo no tengo miedo a morir, pero sí tengo miedo a algo muy grande, a no vivir. Y decidí que yo miedo a no vivir no quiero, que yo voy a vivir. Entonces ese miedo a morir, que no estás muerto porque estás vivo, pero pensando que vas a morir, me está robando más vida. Entonces no regalo mi vida así nada más. Una invitación es no tengan miedo a vivir. Vivir lo que haya que vivir, hay que todo pasa y todo va a pasar. Doctora, perdone que la interrumpa. Dígame. Pero, ¿qué es vivir exactamente? ¿Qué es vivir? Bueno, eso habría que ver para cada uno qué es vivir, porque tal vez lo que usted conceptualiza como vivir tal vez no es lo mismo para otra persona. Pero vamos a decir que estar en un equilibrio, mi bienestar físico, emocional, con mi medio ambiente y mi medio psicosocial que me rodea, y sentirme a gusto, porque muchas personas hablan y promueven un estado de felicidad, pero la felicidad es tan transitoria, casi esta frase se burlan mis hijos de mí porque digo que la felicidad es como un orgasmo, es muy rápida y a veces no depende de la persona. En cambio, yo sí abogo por el estado de bienestar, porque el estado de sentirse bien y querer estar bien, aún en la adversidad, es una decisión tomada todos los días por el individuo conscientemente cómo quiero vivir mi vida. Entonces yo abogo por un estado de bienestar aún en la adversidad. Siempre hay maneras de sentirnos mejor. Por ejemplo, llegué al estudio, la saludé, verla que estaba muy guapa, que estaba muy bien perfumada, si pudieran sentir el perfume de la profesora, ver la amabilidad de los técnicos que están aquí. Eso no somos individuos aislados. Una sonrisa de una persona activa en neuronas espejo la respuesta emocional de otra, y eso al cerebro le hace bien. Le hace bien. Por eso yo promuevo buenas noticias, porque todo esto como que, bueno, y nos vamos a morir y nos vamos a... No, señores, de alguna manera vamos a salir adelante, porque si pierden el objetivo y no miran hacia el futuro, ya están muriendo o estando vivos. Y pues yo como soy pro la vida, y para mí, ¿qué es la vida? La pasión con que haga las cosas, como las sienta, la capacidad que pueda de reír, de interactuar, de aportar a otros seres humanos, de que me aporten a mi vida también. Para mí eso es vivir, es poder disfrutar de decirle buenos días, pero salir afuera y disfrutar un almuerzo. Mi familia viene de una familia colombiana,
donde en Colombia hay un lema, el que conozca Colombia, que se dice Colombia es pasión. Y yo aprendí que hasta para comerse una papa la gente decía, no importa el nivel social ni económico, qué buena papa, qué bueno esto, oiga, le quedó rico el arroz, cosa sencilla. ¿Qué nos está pasando? Que toda esta sistematización y estos medios virtuales nos están llevando a unos estándares que si no los alcanzamos, y no los vamos a alcanzar, ni en belleza, ni en inteligencia, ni en popularidad, ni nada, no somos nadie. Y nos estamos despersonalizando, estamos olvidando el placer de sentirnos a nosotros mismos, de disfrutar una conversación como la que tenemos hoy, de disfrutar gente agradable, lo que sea, de disfrutar una flor, un atardecer. Porque ahora, si vamos a una charla, a un concierto, la queremos grabar y nos estamos perdiendo el espectáculo porque primero hay que grabarlo. Entonces, ojo que nos estamos perdiendo los pequeños grandes placeres, pero esos pequeños grandes placeres va a construir su salud mental. Fíjese usted, estamos hablando de bienestar, la búsqueda y la estadía en ese bienestar, mirando las pequeñas cosas. Pero hay una gran cosa que no podemos olvidar, ¿eh? Y es el bien ser. Para tener bienestar hay que ser buena gente. Y estamos olvidándonos de las buenas prácticas, la autoestima alta. ¿Cómo se consigue? Bueno, cuando uno se da cuenta, este tema lo hablé hace un momento en el consultorio con una paciente y me gustó mucho. Y le dije, tú eres única, irrepetible. Puedes tener incluso una hermana melliza. Nunca serás como tú. Todos los años de vida que has acumulado, solo los tienes tú, eres un individuo único. Cuando nos dejamos llevar por la presión de lo que esperan de nosotros, o cómo tenemos que vernos, o ser X o Y persona, vamos perdiéndonos para tratar de complacer a otros y dejamos de tratar de encontrarnos nosotros mismos y qué queremos nosotros. Yo creo que la autoestima ayuda mucho a evitar estar complaciendo a otros y comenzar a vernos hacia nosotros mismos y sentirnos bien y a gusto con nosotros mismos. Nunca seremos perfectos porque no conozco quién es perfecto. No existe. Tampoco existen familias perfectas. Hay familias que funcionan o no funcionan. Pero hace muchos años, en los 70, nos vendieron un esquema de lo que era la familia perfecta, que incluía miembro extendido y una mascota, y eso es la familia perfecta. Y en la realidad no hay familias perfectas, hay familias que se quieren, que sufren, que comparten, que son funcionales o no lo son. Entonces, yo creo que estamos en un momento increíble. En medio de toda esta pandemia, yo pienso que ha sido hasta afortunado para la salud mental porque ahora es imposible seguir callando el estado mental para todos. Se ha puesto en evidencia algo que tenía años que tenía que ser atendido y entonces este es un gran momento. Yo la vez pasada dije que me sentía como la Cenicienta con los zapatitos, que por fin a la profesión nos calzaron los zapatitos de cristal. Pero nosotros tenemos que ir entendiendo que estamos en un periodo de transición. Yo no creo que esto se va a quedar toda la vida así, pero la remodelación de esta transición, el cambiar de un esquema de vida a otro, es doloroso. Como decían en inglés, the growing pains, los dolores de crecimiento, cuando los niños van creciendo y se les estiran los huesitos, duele, y dice, ay mamá, me duelen las piernas, que se está estirando. Emocionalmente, cada etapa de crecimiento duele y nos va a doler, pero la vamos a superar y vamos a ser más fuertes y más grandes. No tenemos por qué no hacerlo. Si uno mira hacia atrás la historia de la humanidad en países más antiguos como nosotros que han sufrido cosas terribles, terribles, indecibles, la superan, maduran y aprecian todo. Aprecian la familia, los amigos, la vida. Entonces, yo creo que tenemos que volver a eso, a disfrutar cada cosa, no esperar pagar un precio de sufrimiento a otros niveles. Pero el mayor sufrimiento lo tenemos nosotros aquí, porque hasta Mandela, cuando estuvo preso, decía, o Víctor Frank, decía que mientras uno aquí lo que haga, la elección que tengas en tu cabeza, cómo quieres vivir una circunstancia, te hace libre o te atrapa. Entonces, nosotros mismos ponemos la llave a la patología, pero tenemos también nosotros mismos y nadie más la llave para salir de allí. Bueno, doctora, la gente en cuanto ve el término psiquiatra, psicólogo, tiembla. ¿Por qué? Porque no quiere desnudar su alma. Tal vez no quiere utilizar la llave. Siendo hija de un cerrajero, entiendo a la perfección
que no podemos tener todas las llaves, pero existen las ganzúas, por favor, para poder abrir todas las puertas. Vamos a un cambio. Estamos hablando de tener las llaves, tener las ganzúas para abrirnos, reconocernos, aceptar el momento que vivimos, cómo lo vivimos y mejorar. Aconséjenos un poco sobre el tener esa llave y saberla utilizar si a veces no nos prestamos atención, si no queremos es atender a otro y cambiar la vida de otro. ¿Cómo cambiarnos? Bueno, cada quien está en diferente nivel y posición. No todo el mundo tiene la autoestima baja, no todo el mundo padece de lo mismo. Pero para aquellos que les cuesta, si no tienen cómo abrir su puerta, griten, necesito que me saquen de aquí, ayuda, ¿no? Ayuda, no toque la puerta, no puedo abrir mi propia puerta. Pero muchos tienen la llave al lado, saben abrirla y tampoco quieren abrirla, por las razones múltiples. A veces estar uno enfermo confiere un beneficio secundario donde se puede meter uno en su propia conmiseración diciendo pobrecito yo, y con eso justificar y pasar mucho tiempo en eso. Hay una cosa que me gusta mucho, que vi hace poco, donde agarrar el dolor, esto me gustó mucho, el dolor emocional y transformarlo en sabiduría. Y compartirlo, no solo dejarlo ahí, compartirlo. Entonces tenemos la opción cuando algo nos duele y nos preocupa de quedarnos en la quejadera o convertirlo en conocimiento, en sabiduría, en ver cómo salimos de esa situación si ya lo pasamos hace años, cómo estamos acá y transmitirlo. Entonces no cargar a los demás con mi dolor, no rellenar a los demás con el dolor de uno, porque cada quien tiene, como dice en la parte católica, cada quien tiene su cruz. Entonces yo digo, aprender de nuestro dolor, ver hacia adentro cómo nos recuperamos cuando ya lo hicimos y qué nos ayudó y qué no nos ayudó, porque lo que no nos ayudó no lo repetamos, no vamos a repetir lo mismo que no nos sirve. Entonces, si cambiamos la filosofía del dolor por sabiduría, es otra cosa. Entonces lo otro, que hay palabras que son letales, como dice Carol Smith, que hay palabras que son letales como merezco, culpa, no es justo. Entonces las personas se llenan de eso en la cabeza, es que yo me merezco. Y cuando no recibo lo que yo me merezco, entonces tengo que estar triste. Pero si quito esa palabra de estarla utilizando mentalmente, ya no entro en ese conflicto. No es que por culpa de ellos yo me siento mal. Y si quito eso y me hago responsable de mi propio malestar, voy mejorando. Entonces hay palabras que nos sentencian, son letales y es cierto. Esta autora propone una herramienta que le hemos estado practicando en la oficina con varios pacientes y es interesantísima. Escoge una palabra que te hace daño, una que te haga daño y no la vuelvas a usar, más nunca. Entonces una de mis pacientes, quitamos la palabra rabia. Dice, ¿y ahora cómo la voy a definir? Puedes usar cualquier otra, pero no rabia. Entonces le digo, puedes usar molesta, indignada, ofuscada, triste, pero no puedes decir de nuevo, es que tengo rabia. Otra persona eligió que siempre que se le preguntaba cómo estás, dice, en la lucha. Dice, ¿pero qué, lucha con qué? Si te estás yendo bien, ¿qué lucha? No, estoy en la lucha. Entonces ella, después de hablar, me dice, oye Isabel, yo creo que yo mejor dejo de decir eso. Le dije, me parece muy sabio, muy bueno. Porque sin darte cuenta estás programando tu cerebro para decirle siempre que estás mal y que estás en la lucha y que no sales del problema. Entonces eso estás convenciendo al cerebro. El cerebro no le importa si algo es bueno o malo, se lo va a creer. Lo que usted le diga se lo va a creer. Si usted dice soy bonita, si sea fea, Betty la fea o lo que quiera, se lo va a creer. Si usted dice no sirvo, se lo va a creer. Pero si le dice yo soy una persona con valores, yo soy una persona que tengo también lo mío, se lo va a creer, pero nadie nos educó
para enseñarnos a pensar en positivo y hablarnos en positivo, sino a degradarnos siempre. No sirve, no eres suficientemente inteligente, no tuviste suficiente nota, no eres suficiente bonita. Y los nuevos medios virtuales están empeorando el asunto, porque si usted está en una red de estas y no tiene tantos seguidores o no tiene tantos likes, entonces ya usted dice, no, nadie me quiere, no valgo. Eso no es cierto. Eso no es cierto y muchas cosas son falsas que se presentan. Doctora, en esa salud integral de la que usted nos ha ido llevando poco a poco en el camino hasta encontrarnos con nuestro yo, en este tiempo de soledad, porque hay mucha soledad, a los adultos mayores se los está comiendo la soledad, pero han aparecido, para aquellos que saben manejar bien las redes, la gente que tiene problemas de personalidad narcisista. Cuéntenos así en poco tiempo, porque el tiempo corre y vuela. Es apasionante esta carrera y yo estoy muy contenta de estar en esta área, pero es muy extensa. Hablar de un trastorno de personalidad es un patrón fijo de comportamiento predecible. El trastorno de personalidad narcisista es una entidad amplia, grande en sí, pero sí, también estos medios, pues estamos viendo que estos trastornos han incrementado. Y esto tiene consecuencias no solamente en la persona, sino en mayor consecuencias en lo que los rodea y cómo se proyecta, y incluso en los maltratos y en otras cosas. Pero es un tema con el que no quisiera yo cerrar la entrevista, porque a mí no me gusta terminar nunca en negativo, un tema difícil de tratar, un tema que requiere solo un espacio para los trastornos. Contamos con usted, ¿no? Cuando pueda, con mucho gusto, siempre me honra sus invitaciones. Después no me las puedo, me llama, pero yo acomodo la agenda y aquí estoy. Entonces, no, los trastornos de personalidad son varios y usted acaba de decir algo muy interesante. Sí, en las redes no hay filtro. Se va a quedar expuesto lo bueno y lo malo de cada quien, aunque lo maquille, entre más lo maquille, más se ve. Entonces, está quedando expuesto una serie de problemas de personalidad de mucha gente a la vista. El problema mayor, a mi parecer, no es si uno se expone, cada quien expone lo que quiere, ¿verdad? Y hasta lo que piensa que no ve el otro, lo está exponiendo. El problema es que hay gente que se lo cree. Hay gente que se convierten en seguidores de personas con trastornos severos psiquiátricos, severos a simple vista. Hay gente que hasta es idónea y se promueven y crean esto. En estos momentos de cambio hay que tener mucho cuidado, porque hay una gran necesidad de guía. Entonces todo el que tenga aquella capacidad de transmitir algo puede convertirse en una persona que lo pueden seguir o no. Y eso, si no se tiene la responsabilidad, pueden hacer daño, mucho daño. Por ejemplo, a mí me gustan oír las conferencias del expresidente de Uruguay de Pepe Mujica, un hombre de una edad avanzada, lúcido, que aportó a su país, que está vigente sus comentarios. Y no es una persona que está en las redes promocionándose ni nada, pero es un hombre inteligente, un hombre que transmite algo. Puede que no esté de acuerdo o no con sus ideas algunas, pero es inteligente. Entonces la edad no nos excusa para ser perezosos mentalmente. Porque aquí está usted, que no voy a preguntar la edad por educación. La digo. Que la profesora es la que está entrevistando, crea estos programas, intercambios a nivel internacional. Y quiero decir públicamente que fue la creadora de la escuela para adultos mayores en este país. Esto no solo tiene trascendencia ya, las próximas generaciones seremos más viejas. Se necesita mandar un mensaje que somos vigentes, no importa la edad. Eso es igual que el sexo. Después de cierta edad la gente cree que ya no hay sexo. Mentira. El sexo sigue vigente hasta el último día, porque es como comer. Tal vez no lo va a hacer en la misma cantidad ni la misma eso, pero no se quita la ilusión, no se quita el disfrute. Tampoco el dormir, tampoco el comer, las grandes funciones, pero el hambre intelectual no debe desaparecer. Pero hacia eso estamos yendo, porque todo viene tan masticado que nos da pereza leer. Y leer era una cosa fantástica, es fantástica, porque nos transmite una información que tiene uno que imaginarla, visualizarla en el cerebro, crear el escenario y aumenta nuestra creatividad. En cambio, lo que viene masticado ya en esto nos los dan ya digeridos y no nos permite crear esas conexiones y
la gente está dejando de leer, no sé qué tanto, qué porcentaje no he buscado, pero yo invitaría a las personas a leer, porque se transportan, porque todo lo que se ha creado hoy en día es de personas que leyeron en el pasado. Entonces tenemos que tener cuidado hacia dónde vamos, porque cada día nos dicen que no servimos, que si no es lo que nos dan masticado no es, y estamos perdiendo nuestra propia individualidad y criterio, a mi parecer. No, un parecer de excelencia. Hemos invitado a una mujer docta que exactamente nos ha reflejado a través de las pantallas de FETV todo lo que debemos poner justo en atención para no sufrir demasiado el momento que vivimos, para analizar que debemos estar más unidos que nunca y estamos buscando exactamente la división, que si tenemos hambre, no utilicemos tal vez esos palillos largos de la fábula en separarnos, sino abre la boca, que yo te paso el alimento y tú comerás. Llegó el momento de la alteridad para tener lo que la doctora Isabel Riaño bien nos ha traído en este momento. Por favor, la salud es integral y la espiritualidad está en cada uno de nosotros. Una cadena de oración, leía yo anoche, cambia el ambiente de nuestras vidas. Y contaban que cuando la Madre Teresa llegó a un sitio, wow, cuando le entregaron el premio Nobel de la Paz, todo cambió, se sentía una alegría. Recuerden, ponernos tristes es como tener un abrigo de bisón y cambiar nuestra piel por la del abrigo de bisón. Tenemos nuestro propio cuerpo, nuestros propios sentimientos. La doctora nos ha desvestido en el día de hoy y nos ha dicho cómo poder vestirnos cómodamente y estar a gusto con tal vez no el momento que vivimos, sino el momento en el que vamos a cantar victoria, porque verdaderamente estamos rompiendo esquemas.